Mi amigo Hola, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Diego querido, ¿cómo ¿Todo va? bien? Qué bueno verte. Lo mismo, Pablo. Bueno, hacemos la introducción formal. Antes de empezar más que Dale. una entrevista, empezar esta charla, esta conversación. Eh, Mi nombre es Diego Bocchio, esto es un Instagram vivo de Somos Conurbano y en esta oportunidad tenemos el lujo, el honor de entrevistar, de charlar con Pablo Melicchio, psicólogo, escritor, vecino de Castelar, de nuestro conurbano bonaerense. En su faceta de escritor, bueno, hizo varios libros, varias publicaciones, la última de ellas el año pasado, El lado norita de la vida, un libro de Mm, conversaciones con la madre de Plaza de Mayo y también vecina en común, Nora Cortiñas. ujú, Y la idea, en este contexto tan particular que estamos viviendo, viene haciendo una serie de entrevistas, de apariciones en medios de comunicación, Pablo justamente refiriéndose a este tema, es cómo estamos enfrentando y qué cosas podemos hacer para sobrellevar mejor este momento tan excepcional que estamos viviendo. Y entonces ante eso, y para arrancar, Pablo, para que te explayes, me parece que hay dos cosas que se pueden como tratar por separado, que es el coronavirus en sí y lo que genera, los sentimientos y percepciones que nos genera, y por otro lado la cuarentena, que como reacción para enfrentar el coronavirus también nos impone otros desafíos. Bueno, por donde quieras arrancar, mm. Pablo. Bueno, primero agradecerte, Diego, una vez más por estar desde tu lugar de humano y periodista y desde Somos Conurbano, que también has acompañado algunas de las presentaciones de mis libros, puntualmente el de Norita, con mucha presencia y con muchas ganas también de acercarnos a la Madre de Plaza de Mayo y seguir aprendiendo de ella. Justamente en relación al coronavirus, hace poco estuve yendo a la casa de Norita y me decía lo que siempre dice ella, que no había que bajar los brazos y había que resistir. Así que un poco partiendo de esa idea y abriendo el diálogo con vos, Diego, para que sea justamente una charla y cuando vos veas que algo de lo que digo te parece interesante abrirlo, me decís y lo vamos abriendo. Eh, a mí me parece que como punto disparador, el coronavirus nos exhibe una vulnerabilidad del ser humano, la vulnerabilidad del ser humano, y yo pondría en el plano psicofísico por un lado, que después nos podemos explayar, y por el otro lado, las diferencias sociales. ¿Sí? Eh, Me parece que son los dos puntos que me interesaría que charlemos. Por el lado psicofísico, me parece importante separarlo, pero sabemos que somos una unidad psicofísica espiritual, pero necesitamos separar esto para comprenderlo mejor. El, el plano físico, lo que está pasando, un poco vos lo anticipabas en el disparador del diálogo, hay alteraciones en el descansar, hay gente que no se puede dormir, hay gente que está con, digamos, que se queda despierta toda la noche, y hay gente que duerme y se despierta y tiene sueños y pesadillas, que ahí toca un poco lo físico, lo psíquico, perdón, y por otro lado, también en el plano físico, bueno, la gente está subiendo de peso o bajando de peso, cuerpos atrapados en las sillas y en los sillones para salir al mundo a través del campo, los campos virtuales. Entonces me parece que son cuerpos que están en sus casas y que se les privó de todo ese accionar y ese movimiento físico necesario. Un poco toco lo psíquico cuando hablo de lo físico, porque me parece que es esto, no somos una unidad psicofísica y espiritual, como te decía. Y en el plano psicológico, donde me puedo explayar mejor, la gente, algo que habitualmente teníamos, porque es normal que tengamos angustias y ansiedades, se está esto visualizando por lo menos por lo que yo escucho de la gente y mis pacientes, hay mayor cantidad de episodios de ansiedad y angustia en el mismo día y a veces de una hora a otra, digamos, como esta polaridad comprimida en el mismo día o a veces entre una hora y la siguiente. Esto no es normal, esto tiene que ver con que ya a más de 60 días de estar en nuestras casas,
el psiquismo no tiene cómo amortiguar estos cambios que se nos impusieron. Entonces ahí el cuerpo en casa, el cuerpo guardado, el cuerpo atrapado en la casa, y el psiquismo de alguna manera también sin poder digamos, hacer la vida habitual que tenía, está desencadenando cuadros psicológicos, psicopáticos propios de la cuarentena, que eso es otra cosa que, puntualizalo, Diego, me parece que hay que diferenciar cosas que nos venían pasando antes de la cuarentena y cosas que son propias, creaciones psicofísicas de los cuerpos y las mentes en cuarentena. Y lo último, y me preguntás lo que quieras, así seguimos charlando, lo otro que decías es la vulnerabilidad de las diferencias sociales, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo un cuerpo, un psiquismo, una espiritualidad en una casa en Castelar, con la heladera llena, con fondo y pileta y un árbol, y cada hijo, padre o cada persona en su computadora, ¿sí? Con una estabilidad económica, con un sueldito, con un plazo fijo, que lo que vimos en la Villa 31 y la triste muerte de Ramona, en una casa, ¿sí? Sin terminar, con 6 o 7 personas hacinadas, sin agua, digamos, con patologías de base. Entonces el coronavirus también es un reflejo de una sociedad que está exhibiendo diferencias que posiblemente si vos o yo nos contagiamos, tendremos mayores recursos psicofísicos y espirituales para encarar una eventual enfermedad, y Ramona se murió. Este punto con el que concluís esta primera parte de tu intervención, Pablo, el tema de las diferencias sociales, de la desigualdad, me interesa retomarlo más adelante y sobre todo a la hora de pensar quizás en un futuro post-pandemia. Sí. Retomando ahora el tema de los miedos, de las angustias. Bueno, digo, angustias que ante el coronavirus en sí, la angustia de la posibilidad de la Sí, muerte, y por otro lado la sí. angustia en quienes no tienen una situación de privilegio, de comodidad, como vos mencionabas, para llevar adelante la cuarentena, y la angustia es de no tener para comer, la angustia es de no tener para darle Claro, de comer a los hijos. sí, claro. Ahí la angustia de que no hay un mañana o que no se sabe la Ujú, incertidumbre de ese mañana. Bueno, ¿cómo lidiar con esas diferentes angustias y con esos miedos? sí. Mientras estamos en la vida cotidiana, como estábamos antes del desencadenante de la cuarentena, antes del coronavirus, digamos, seguramente a vos te pasa como a mí, que uno no toma conciencia de la finitud, de la vulnerabilidad. Me parece que andamos por la vida negando lo irremediable, ¿no? En algún momento podemos enfermar y morir, pero mientras andamos bien y estamos en nuestros trabajos y vamos por la vida cotidiana, negamos esto, ¿no? Lo que hizo el coronavirus es pegarnos una cachetada y ponernos detrás de nuestras puertas la posibilidad efectiva de contraer una enfermedad, y la posibilidad, a partir de contraer esa enfermedad, enfermar, obviamente, y morir, ¿no? Porque es el gran temor que hay hoy, es el miedo a la muerte. Estamos todos sobreviviendo, no sé si estamos viviendo así, ¿no? Estamos sobreviviendo, y las angustias y las ansiedades que antes estaban un poco más, como decía hace un rato, espaciadas. A veces un día uno puede estar un poco ansioso, otro día puede estar un poco angustiado, días que estás muy bien, porque las cosas te salen bien. Ahora es, sin lugar a dudas, un momento donde no podemos distraernos, porque te lo recuerda la televisión, te lo recuerdan las redes, salís a la calle y ves esta película de terror, de ciencia ficción, donde todos privados de algo fundamental, porque somos, así como decía, somos una unidad psicofísica y espiritual, somos seres sociales. No estamos haciendo esto vos y yo porque tenemos la necesidad de comunicarnos, porque sabemos que a través de la comunicación podemos interactuar con otros y otras y otros, y ayudar a pensar.
y cuando salimos a la calle no podemos abrazarnos, no sabemos qué hay debajo de, ¿sí? del tapaboca, justamente tapa un montón de cosas eso, ¿no? Entonces me parece que Y los esto que decías sonidos, vos, por Pablo. ahora, ¿qué? Los sonidos, Pablo, los sonidos del silencio, digo. El silencio en la Sí, calle. el Que no se escuchan silencio. risas, no se escuchan las voces y Ujú. las risas de niños, por ejemplo. Sí, sí, sí. El otro día subí un poema que Mati de Brasi le hizo una ilustración, está ahí circulando por mis redes, y yo decía eso, que el otro día cuando salí después de un tiempo, la verdad que yo no estaba saliendo, porque tengo la suerte de poder trabajar en mi casa y no hay problema con eso, y salí y saludé a una vecina, y yo creo que no me reconoció esa vecina. Después me crucé con otra persona que me parecía que estaba sonriendo, pero no estaba tan seguro. Entonces me parece que más allá de que uno pueda tener cierta tranquilidad personal o cierta estabilidad, inevitablemente estamos transitando algo que a todos y todas nos altera, entonces angustias y ansiedades. Y vos hablabas de la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre de un mañana, porque fíjate que caímos en una trampa como todos, que pensando que en 15 días, cuando se instala la primera cuarentena, decíamos, bueno, esto enseguida va a pasar. Y no terminó pasando, ¿no es cierto? Esa renovación renueva las incertidumbres. Entonces yo pensaba en Spinetta más de una vez y decía, mañana es mejor, no, mañana es incertidumbre. Y creo que esto es lo más complejo, psicoanalíticamente hablando, yo diría, ¿sí? Estamos transitando un duelo por una vida que dejamos, ¿sí? Un formato de vida que dejamos hacia un mañana incierto, porque la mentira del ser humano es que cuando vos salís a laburar, o yo abro todos los días mi consultorio, creemos, cuando no estaba el coronavirus, creemos que hay una certeza de que la vida va a andar bien y que mañana seguiremos, y sin embargo esto nos está poniendo la incertidumbre, que es el gran malestar psicofísico que hay. Saludamos a todos los espectadores que se van sumando a la transmisión, a Mónica, Vido Fernanda, Natalia, Miguel Rep, Adi que te saluda. Bueno, a quienes quieran hacer a su vez su consulta, abrimos una suerte de conversación bien participativa y Sí. pueden hacer su consulta, transmitir su inquietud en vivo y acá la vamos a compartir, digamos, al aire. Voy a tomar un par de cosas en distintos momentos de esta charla, Pablo, que mencionaste, el tema del duelo, pero ahora para arrancar el tema de la incertidumbre. Digo, ¿qué podemos hacer y cómo podemos prepararnos mentalmente para esta suerte de nueva normalidad en la que normas como el distanciamiento social, por ahí, el no tener como los mismos hábitos en la circulación cotidiana, en el afuera, en el espacio público, son cosas como que parece que llegaron para quedarse. Hace un ratito leía que se hablaba ya, digo, especialistas, expertos de los que asesoran a nuestro gobierno en Argentina, Sí. decían que en Estados Unidos y Europa se preparan para una segunda ola de Uh-huh. coronavirus y de cuarentenas para noviembre, diciembre, en coincidencia con su temporada de otoño-invierno. Sí. Y en nuestro Uh-huh. país para el próximo marzo, como fue en este caso, siempre y cuando obviamente no Sí. aparezca la vacuna que se está buscando por todos lados. Bueno, ¿cómo Sí. prepararse mentalmente, digamos, para esa suerte de nueva normalidad? Sí, hasta ahora hicimos una descripción del cuadro que nos alarma a todas y todos, ¿sí? Este cambio, como decíamos, abrupto de nuestros sistemas de vida. ¿Sí? Eh, yo sigo pensando siempre de una manera positiva porque mi profesión me enseñó, digamos, desde que yo hace 25 años trabajo con pacientes, la gente viene con su coronavirus mental a cada sesión y siempre lo que uno busca es ahí ayudar a que esto se desmantele y que uno reconecte con la vida, ¿eh? Al mejor estilo sartreano. Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Eh? La tarea de una terapia es hacer algo con lo que nos hicieron, hacer algo con lo que nos determinaron. Bueno, esto también es un imperativo, es un impuesto social, es una pandemia universal. Entonces, me parece que lo que es importante es cómo, vos hablaste de la segunda ola, ¿no?
Yo recuerdo un libro que hablaba que las olas siempre vienen cuando uno está en el mar, pero si vos estás distraído, esa ola te tira al piso, ¿sí? Si estás bien parado, pasa de largo, ¿sí? Y también puede ser creativo y cuando viene la ola, tirarte y pasar la voz, ¿no? Hasta jugando, te diría. Yo creo que es determinante algo que hablamos hace un rato, es decir, ¿cómo nos agarró el coronavirus? Bueno, si nos agarró sin agua, hacinados, en una casilla en la Villa 31, esta ola nos va a matar. Seguramente nos va a matar, porque esa es la diferencia social que pone mayor vulnerabilidad. Pero si nos agarra, ¿sí? En un momento donde podemos fortificarnos en este entretiempo, ¿no? Porque ahora ya se está hablando que ahora de vuelta, 10, 15 días, ¿sí? Ya hay 400 muertes igual, o 400 y vos tenés el número exacto seguro, ¿no? 400... Y ahora hace poco anunciaron 14 nuevas muertes, si mal no bueno, recuerdo, 133 personas fallecieron. bueno, igual, es un número siempre importante porque cada muerte es importante, pero por ahora la vamos llevando bastante bien. Creo que nos está dando tiempo a que haya agua en todas las casas, que haya suficiente alimento, cada vez hay más comedores, cada vez hay más gente que necesita que ayudemos con alimentos. Por supuesto que todo lo que vos sabés bien, lo dijiste hace un rato, yo aparezco, me falta ponerme las plumas, porque estoy saliendo en todos los medios, pero siempre mi intención es decirle a la gente, ¿sí?, que todo va a depender de cómo nos paremos, psicofísicamente, espiritualmente, ¿sí? Entonces, ahí estamos creo que esto fue muy inteligente del presidente, ¿no? La primera cuarentena, y bueno, se tendrá que extender porque sí, pero en definitiva nos permitió que la mayoría de los hospitales y centros de salud locales ya más o menos tengan la capacidad para amortiguar las enfermedades. Pero es determinante el plano psicológico y por eso estamos teniendo esta charla, ¿no? Sabemos que si estamos negativos, ¿sí?, si estamos sufrientes, si nos quedamos en nuestras casas lamentando todo esto, bueno, la ola nos va a voltear, ¿sí? Entonces creo que mi sugerencia, mi consejo, mi tips es, bueno, esto nos pasa a todas, a todos, nos pasa a todos, es cómo nos posicionamos ante esto, ¿no? Y buscar esa armonía, ¿sí? Luchar porque obviamente tenemos fantasmas, tenemos miedo, ¿sí? Pero bueno, esto es inevitable, nadie dijo que iba a ser fácil, el tema es cómo lo transitamos. Fernando Corbella nos comenta, es un shock la situación que estamos atravesando, pero debemos cuidar a los mayores y contagiarnos los más jóvenes de a poco, como para que no se dispare, bueno, obviamente la curva de contagios y no se sature el sistema de salud, que es lo que vimos que pasó en varios países en Europa, lo que pasó en algunos estados en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil, en Ecuador, en Perú, por citar algunos de los países hermanos latinoamericanos. Sí. Pablo, respecto, vos comentabas justamente Mira, el tema de las muertes, le que los riesgos contesto de a, comunicación. ¿Cómo? le contesto a Fernando, Dale. le mando primero un abrazo. Sí, digamos, dentro de las poblaciones, hablamos de la pobreza, ¿no? La pobreza como uno de los mayores dramas, la mayor vulnerabilidad, y si a esa pobreza le agregás vejez, estás en el horno. Viejo y pobre, en el horno. Una vejez más o menos con las condiciones que hablamos un rato de cuidados, es la población vulnerable, pero yo tengo mis papás que no salieron todavía en 2 meses, pero bueno, somos 4 hermanos, vamos cada tanto alguno y les lleva algo, ellos piden cosas por teléfono, difícilmente se contagian así, muy difícilmente. Y después, esta teoría de que nos tenemos que ir contagiando despacio, es una teoría fuerte. Lo que creo que estamos como atravesando ese río, que del otro lado, los que lleguen van a tener, ¿sí?, los anticuerpos creados o van a llegar para el momento que se puedan vacunar. Pero mientras tanto, el río se lleva
ya no estamos hablando de olas, ahora como río que se lleva a la gente que no pudo pasar esto, y son muchas personas en el mundo ya, ¿no? Vidu Fernanda comenta, me da la impresión que esta situación vino a desnudar e intensificar procesos y realidades existentes, ¿no? Como un catalizador, o como una vidriera, como Sí, un espejo de exhibidor, bueno, lo que hablábamos antes, de la exhibición que daban a la vista un montón de desigualdades. sí, Fernanda, abrazo grande, ella es de Entre Ríos, una amiga, lectora, docente, que está seguramente resistiendo también allí, en Entre Ríos. Sí, creo que está ahí un filósofo coreano que se está poniendo muy de moda. Imposible que yo lo pueda ahora nombrar, no me acuerdo bien, Decime, pero decime el apellido, búsquenlo. Pablo. Kim Jong-un, con total, viste que queda bien, ¿no? Vos sabés que siempre Borges contaba que Macedonio Fernández, que era muy amigo de él, chamullaba, ¿no? Y después sabían que chamullaba. Como si yo te digo a vos ahora, Diego, bueno, el filósofo coreano Quynh Kundan, y vos vas a decir, sí, Pablo. Claro, claro. ¿Eh? Y yo hubiese quedado bien, pero no te voy a chamullar porque te aprecio mucho. No me acuerdo, búsquenlo, pero él decía que este es el coronavirus es el espejo hoy social, que aparte lo que va a dejar como resabio, más allá que está desnudando las diferencias sociales, es que va a dejar, ¿sí?, los cuerpos alienados cada vez más como estaban, porque antes del coronavirus estábamos con los teléfonos, con las computadoras, mucho adentro de casa, y ahora vamos a estar más tiempo dentro de casas y controlados, ¿sí?, virtualmente, porque todo va a pasar a través, y sabemos que los estados y las empresas estamos ahí como claramente en el campo virtual. Pero sí, claramente estamos también en esta diferencia y como decía yo, hay que pasar el río de la cuarentena. No quiero dejar de hacerme eco, Pablo, de los mensajes que van llegando. Ahí Sabri nos comenta esta cuarentena, para los que ya estábamos desocupados, fue un palazo. Más Uf, difícil de sí, superar es un día a día de incertidumbre. Bueno, un poco vinculado con lo que hablábamos antes y de estas realidades desiguales. sí, Y bueno, cómo es sí. enfrentar la cuarentena desde una situación de confort, de privilegio, de comodidad, en donde la pregunta es qué serie o película nueva voy a ver en Netflix o que no hay nada nuevo para ver. Y otra cosa es Ujú, hacerla en una situación de angustia e incertidumbre porque no hay para comer, porque no hay trabajo. claro, sí, sí, sí. Aparte pensaba que yo puedo hacer con mis pacientes videollamadas y Skype porque trabajo en Castelar, porque la gente tiene sus tecnologías y yo también, y me pueden transferir a mi cuenta los honorarios. Soy un elegido, un pobre, ¿sí?, que cortaba el pasto por las calles, por decirte un trabajo común acá en la zona, no puede hacer home office. Entonces también esto va marcando eso. Si vos sos periodista y podés hacer laburo de tu casa y yo soy un psicólogo y puedo hacer mi laburo de casa, somos elegidos. Creo que Tenemos una buena conexión este, en internet, por lo pronto también para poder hacer esta transmisión en vivo, para conectarnos de esta sí, manera. sí, Que eso falta en un montón de sí. hogares. Mm, sí, así que bueno, estamos más en la era de lo virtual y más en las divisiones sociales, que bueno, por eso creo que ojalá, yo decía hace un tiempo, no me acuerdo, en una nota, decía, ojalá de esto salgamos con una conciencia holística, ¿no? De que estamos interconectados, de que nadie es más grosso que nadie, que todos nos necesitamos y todas nos necesitamos y que si a vos te falta algo me digas, Pablo, mirá, necesito esto y que se arman estos lazos que necesitamos ¿viste?, para pasar al otro lado del río, porque hay algunos que se van quedando atrás y yo no puedo tirar para adelante nada más, tengo que ver quién se está quedando, ¿no? Bueno, Pablo, como para terminar la entrevista, en un ratito vamos a tomar este punto, lo que puede haber al otro lado del río, una vez que lo terminemos de cruzar, ese mundo post pandemia. Vinculado a eso, lo que nos plantea también Caro Dupuy, lo planteo ahora, como para que después lo retomemos al final, pero así no se pierde el comentario, es un desafío para crear un nuevo sistema. Nos dimos cuenta de que este no está funcionando, debemos mirar más al otro. También es una oportunidad para ser más sensibles como humanidad.
Bueno, eso lo retomamos al final cuando empecemos a reflexionar sobre los posibles horizontes futuros. Eh, Antes de eso, una inquietud que tenía que ver que te había planteado antes al coordinar esta entrevista, con también cómo el coronavirus se mete como está en el mundo onírico, ¿no? Como no solamente cuando estamos despiertos pensamos o nos Sí, angustiamos, nos preocupamos en vinculación con el coronavirus, sino que hasta tenemos, como vos decías, trastornos de sueño, nos cuesta dormir, sí. o en mi caso, por ejemplo, me surgió tener algunas pesadillas vinculadas con el coronavirus, en la que, como suele pasar en el mundo de los sueños, se cruzan los tiempos, y entonces, por ejemplo, Ujú. me pasó, no quiero que nos quedemos en la anécdota personal, sino en lo que puede servir como disparador para Sí, reflexionar. Digo, sí. en el sueño que tuve, yo llegaba a la casa, a la que era la casa de mis viejos, y me daba cuenta de que estaba mi vieja ahí, porque estaba armado el arbolito de Navidad, que eso es algo que armaba Ujú. siempre ella, que le gustaba. Mi vieja murió hace casi 4 años. Eh, Sí. y yo cuando llegué a la casa sentí miedo, porque dije, ah, no, la puedo llegar a contagiar a mi vieja, porque mi vieja era una persona de población de riesgo. Y entonces Sí. digo, pero la pucha, se metió el coronavirus, el maldito COVID-19 se metió hasta en mis sueños y hasta en mi duelo. Hasta en mi duelo se metió Mm. el coronavirus. Bueno, Sí, claro. está pasando eso, digo, esa alteración y ese grado de penetración, digamos, de la angustia y la preocupación con el coronavirus. Sí, re interesante tu sueño porque, bueno, de estar tu vieja estarías preocupado por ella, ¿sí? Eh, y yo te escuchaba y decía, en definitiva estamos todos contagiados, estamos todos y todas estamos contagiados, porque no pasa solamente por si tenés la enfermedad, es decir, si uno se acuesta y aparece en la producción onírica el miedo a la enfermedad, la muerte, nuestros seres queridos muertos. Me parece que el tema es recurrente. Hoy podríamos haber hecho un vivo para hablar de, no sé, de otra cosa, pero inevitablemente tuvimos que hablar de esto. En el primer vivo que hacemos, nos conocemos hace rato y hablamos, qué sé yo, de otras cosas en algún momento. Pero fíjate que tenemos que hablar de esto, es decir, porque esto es un contagio mundial y estamos transitando de alguna manera cada día obsesionados por momentos con esto, ¿no? El sueño, en condiciones habituales, cuando uno se duerme, cuando nos dormimos, cuando tenemos la suerte de poder dormir, Freud decía que el sueño es el guardián del dormir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se acuesta, la cabeza sigue funcionando y construimos sueños que de alguna manera nos permiten seguir durmiendo. Entonces cuando te despertás a la mañana, recordás tu trabajo mental por una fracción, por un pedacito de un sueño, a veces ni te acordás, pero puede pasar que te despiertes y digas, uy, soñé con mi vieja, soñé con su casa, soñé con el arbolito, soñé que llegaba, ¿sí? Fue un sueño. Si te hubiese despertado ese sueño en medio de la noche, ya no es un sueño, es una pesadilla. Esa es la diferencia entre el sueño y la pesadilla. El sueño te permite seguir durmiendo. La pesadilla ya no es, ya le ganó al sueño. El sueño te permite, es el guardián del dormir, la pesadilla es el despertador. Te sacude, te saca, te agarra angustia, ¿sí? Y tanto el sueño como la pesadilla se arman de lo que se llaman restos diurnos, los restos del día. ¿Eh? Vos lo que hayas comido en el día, lo que hayas comido imaginariamente, ¿no? Como estamos comiendo coronavirus todo el tiempo, las migas, ¿sí? Las migas que quedan y que Lo que después come nuestro bollo. aparecen Sí. exactamente. Entonces, a veces que podemos seguir durmiendo y listo, y te acordás algo a la mañana, y hay veces que esto es tan invasivo y tanto, nos da tanto miedo y nos condiciona tanto, nos condicionó tanto, que a veces no podemos dormir, no despertamos, estamos desvelados. Yo me desperté a las 4 de la mañana hoy y me levanté a las 4 y cuarto de la mañana a escribir. Estoy desde las 4 y cuarto de la mañana, me vino bien porque estoy avanzando con un libro sobre Malvinas y también estoy con ese tema en la cabeza, pero yo no me despertaba antes 4 y cuarto, nunca, menos desvelarme y quedarme escribiendo. Entonces, no se salvan ni los psicólogos de esto. Eh, Pablo, y agradeciéndote nuevamente, y ahora sí para concluir la entrevista,
permitámonos imaginar ese futuro post pandemia, que no sabemos cuándo va a llegar ese futuro, pero bueno, aventuremos que en algún momento más tarde o más temprano va a llegar y, y ya está en disputa cómo va a ser ese futuro, ¿no? Sí, Si va a ser si el costo de todo esto lo van a pagar el universo de trabajadores, si van a poner un poquito los que más tienen, si se van a construir condiciones de hábitat más justas y dignas para toda la población o no. Bueno, todo eso ya está en disputa. Bueno, y ahí retomando el comentario sobre la otra humanidad posible a construir, sí. bueno, ¿cuál es tu expectativa, tu esperanza respecto de ese futuro posible? Sí, mi esperanza es una esperanza activa, ¿no? Porque yo creo que si no la esperanza es la muerte. Si yo me quedo esperando, lo que va a venir es la muerte mientras me quedé esperando, ¿no? Yo soy más de la idea de una esperanza activa, entonces creo que en la medida que haya un sentido solidario que se está viendo, yo, qué sé yo, veo a mi alrededor, no voy a hablar de las cosas que yo estoy haciendo porque no tiene sentido, pero sí a mi alrededor veo mucha gente comprometida con la causa, con ayudando a la gente que menos tiene, brindando lo que se puede. Me parece que es probable que esto va a dejar muertos y diferencias sociales y posiblemente nuevas formas de vinculación y nuevas formas de trabajo. Es, a mí yo lo asocio, si me permitís, con el tema del VIH, ¿no? Creo que el sexo después del SIDA nunca más fue igual. Y esto es una realidad, ¿sí? No se puede tener relaciones sexuales sin cuidados hasta que después de un tiempo tengas una pareja estable y los análisis determinen que ninguno de los dos tiene ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces recién ahí uno puede tener una libertad sexual. Yo pensaría que esto va a ser igual, vamos a tener que estar con un forro permanente, ¿sí? Porque en definitiva el barbijo es un forro también, ¿sí? Vamos a tener que tener con profilaxis hasta que sepamos que nos podemos encontrar y abrazar y besar y que va a ser para la vida y no para la muerte. Así que vamos a pasar de esto y seguramente va a marcar nuevas formas de vinculación, pero posiblemente también creo que sentidos holísticos y solidarios de la vida. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Realmente fue un placer esta conversación. Bueno, lo mismo con vos, Diego, te mando un abrazo grande y arriba somos con Urbano, que siempre están acompañando con información y transmitiendo lo que pasa en el oeste, que hay un gran agite acá, ¿eh? Bueno, y vos que estás, Pablo, siempre en contacto sé que seguís en contacto con Norita, mandale también el abrazo virtual que hoy no le podemos dar, pero que también, más temprano que tarde, le Sí, vamos a volver a dar. seguramente. Después seguramente si guardamos el videito se lo paso también. Muchas gracias, Pablo. Chao, Diego, abrazo grande. Buenas noches.